Bienvenidos a Class 2020. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante y en muchos casos, como lo vamos a ver en el desarrollo de esta presentación, bastante controversial, que es acerca de la visión binocular y el manejo de miopía. Aquí en esta presentación la voy a presentar yo mismo, José Luis Monroy, y la hicimos en conjunto con nuestra colega, mi gran amiga, la doctora María Teresa Rodríguez. Ella también es optómetra de la Universidad de La Salle, es especialista en optometría pediátrica precisamente y ortóptica, y tiene una maestría en ciencias de la visión también de la Universidad de La Salle. Entonces, bueno, este tema, como les comentaba, es bastante controversial. Todavía hay muchas cosas que se están investigando, hay muchas, como dicen los mismos americanos, muchas conjeturas, ¿no? Se han hecho varios estudios, pero muchos de esos estudios también son un poco contradictorios, ¿no? Entre los que sí funcionan, los que no funcionan, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar durante esta presentación. Y aquí en un momento dado el objetivo es hacer bastantes aclaraciones, inclusive podríamos decir que también dejar bastantes dudas para continuar la investigación en este campo combinado entre miopía y visión binocular, pero sobre todo siempre teniendo como objetivo principal el hecho de que el interés en nosotros, en los niños, cuando estamos atendiendo sobre todo a los niños, poder detectar el hecho de que un niño llegue a ser o no llegue a ser miope, y en el caso también de detectar un niño ya miope, una miopía manifiesta, pues entonces cómo deberíamos de actuar, ¿no? Entonces no debemos de dejar de lado que la visión binocular es un aspecto importante que siempre hay que evaluar, y eso valga la pena aclararlo. Tenemos que evaluarlo en cualquier paciente, ¿no? No solamente en los niños, no solamente en los adultos, no solamente en los hipermétropes, no, en cualquier paciente siempre tenemos que hacer una evaluación, aunque sea mínima, del estado de la visión binocular, para también nosotros poder actuar de manera consecuente con respecto al tratamiento que se le vaya al paciente, a la corrección que se le vaya al paciente, o inclusive determinar si ese paciente va a necesitar, más allá de una corrección visual, pues un tratamiento de visión binocular, de terapia visual, que nos va a ayudar a mejorar la eficiencia y la calidad de vida y de la calidad de visión de ese paciente. Entonces, aquí yo quiero empezar con algunas aseveraciones que ya se han estado hablando en los últimos años muchísimo, pero que es importantísimo recordar. Sobre todo, ¿por qué hay que hacer manejo de miopía? ¿Por qué es importante el manejo de miopía? Como vemos aquí en esta gráfica, esto ya lo hemos determinado y ya se han hecho las estadísticas suficientes para saber que en todas las regiones del mundo, unas más y otras menos probablemente, pero en todas las regiones del mundo en los próximos años va a venir un crecimiento muy importante en la prevalencia de la miopía, ¿no? Especialmente si estamos hablando de la región pues asiática. Vemos que hoy en día ya ellos tienen una prevalencia entre el 60, 70 e inclusive en algunos países específicamente, unas regiones específicas, hasta de un 80%. Entonces la prevalencia de miopía es muy alta en todas partes del mundo y va a tener un crecimiento bastante importante. Tan es así que, de acuerdo precisamente a esos estudios estadísticos y estas proyecciones, se sabe aparentemente el día de hoy que el 50% de la población en el año 2050 precisamente va a ser miope. Es decir, 1 de cada 2 personas van a tener miopía. Entonces, esto es un hecho bastante alarmante, porque prácticamente, como ya se ha mencionado en algunas publicaciones científicas y en otras no tan científicas, también podríamos estar hablando pues de una pandemia de miopía. Y más allá digamos, del creciente número de pacientes con este padecimiento, con esta miopía, pues el problema que realmente nos aqueja y que en un momento dado podría ser el de mayor relevancia es la consecuencia que tiene este defecto refractivo en la fisiología y en la patofisiología del globo ocular, ¿no? Ya definitivamente por los años de los años se sabe que tiene una relación bastante importante en una serie de patologías, especialmente en el fondo de ojo, donde nos está indicando que estos pacientes con defectos miópicos pues pueden llegar a desarrollar problemas de maculopatías, desprendimiento de retina. Se ha obviamente asociado con padecimientos como la catarata, como el glaucoma. Pero aquí lo importante es saber que este problema no es solamente
de los pacientes miopes altos. Mucho cuidado con eso, como el mismo doctor Ian Fritloff lo mencionó hace ya varios años, no hay ningún nivel de miopía realmente seguro. Lo vemos específicamente en este cuadro. Obviamente, a mayor miopía, ¿no? Entre mayor sea la miopía, pues la probabilidad de que tenga una maculopatía, que tenga un desprendimiento de retina, pues es muchísimo mayor, ¿no? Lo mismo pasa con las cataratas y el glaucoma. Pero fíjense ustedes en este cuadro que estamos mencionando aquí y lo delineamos con color amarillo, que aún así una miopía mínima aparentemente de -1 o inclusive menor a 3 dioptrías, hay una probabilidad de que ese paciente termine con una maculopatía o con un desprendimiento de retina. Entonces no debemos dar por hecho de que estos pacientes de miopías bajas no van a tener o no podrían tener un problema, una patología ocular en los años jóvenes o inclusive de edad adulta. Yo inclusive ya he visto durante los últimos años muchos pacientes muy jóvenes de 18 o 20 años que ya estamos con estos pacientes en tratamientos para su retina, ¿no? Aplicaciones de láser, inclusive algunos otros tratamientos para evitar que el paciente termine precisamente en un problema mucho mayor en su edad adulta o cuando sea un poco mayor. Entonces, estos son, digamos, las dos razones principales por las cuales tenemos que hacer un manejo de miopía adecuado, especialmente cuando estamos trabajando con niños. Entonces, la detección de este problema a temprana edad es muy importante para nosotros poder manejar, intentar controlar la progresión de esa miopía y mantenerla en niveles bajos. Aún así, insisto, como lo vemos acá, aún en niveles bajos no hay ningún nivel de miopía seguro. Y bueno, dentro de todo lo que vemos, digamos, las diferentes opciones que tenemos para el manejo del control de la ralentización de la miopía, pues definitivamente los que más se destacan son en un momento dado el uso de fármacos, como en este caso la atropina. Probablemente siga como de mayor efectividad lo que es el tratamiento a través de la ortoqueratología, lentes de contacto multifocales, y ahora inclusive afortunadamente ya se han hecho las aprobaciones necesarias. La FDA acaba de aprobar el primer lente de contacto blando para control de miopía, que es el MiSight. Ya es un lente diseñado específicamente para el manejo de esta situación, que es también de los más efectivos. Y de ahí para abajo pues también tenemos ya muchos lentes de contacto progresivos, también se usan en algunos casos para el control de la miopía, lentes bifocales ejecutivos, y obviamente pues los grandes laboratorios, Zeiss, Essilor y otros laboratorios ya están en el Joya, ya están en el desarrollo, ya prácticamente en muchos países en la comercialización de lentes de armazón específicos para el control de la miopía, ¿no? Cada uno de estas opciones tienen, digamos, diferentes rangos de efectividad, diferentes rangos de eficiencia, que eso vamos a platicar un poquito más prácticamente al final de esta charla. Entonces, todo esto tenemos que combinarlo con respecto a lo que es la visión binocular. Y aquí es muy importante, esto se los doy también como yo creo un tip para todos, que es el hecho de, es decir, nosotros entramos a internet, entramos a buscar información y hay, yo no sé si diría miles o cientos de miles de artículos, de estudios clínicos, de protocolos que se llevan ya en los últimos 15 o 20 años de manera, es decir, excesiva, ¿no? Entonces aquí lo que pienso yo que hay que hacer es tener mucho cuidado con los estudios que se leen, la eficiencia, digamos, qué tan bueno está ese estudio, qué tan bien hecho está ese estudio, qué tan bien hecho está desarrollado ese estudio que se ha determinado, qué tan bien hecha está la metodología con la que se ve este estudio. Y para resumir, pues me parece fantástico para todos, yo creo que lo he mencionado varias veces, que tenemos hoy en día, afortunadamente, lo que yo considero
como la Biblia de la miopía. Este es un trabajo que se vino desarrollando desde el año 2015 a través del profesor Brian Holden, donde él tuvo ya la iniciativa de empezar a generar, digamos, un consenso, ¿no? Generar guías, generar protocolos que estuvieran más acorde a todo este problema de la miopía. Y en los siguientes años, después del 2015 hasta el año pasado, principios del año pasado, 2019, pues se lanza este gran documento que se llaman los White Papers, que es un documento que pertenece a la Instituto de Miopía Internacional, donde hacen digamos, consenso y generan una unificación de todos estos estudios que obviamente tienen que tener ciertos criterios de inclusión para que los tuvieran en cuenta en esto, ¿no? Síntesis realmente de evidencia científica bien hecha, de una investigación bien hecha, ¿sí? De ensayos controlados aleatorios, y todo esto genera este gran documento que nos lleva a una guía, repito yo, de cómo debemos de manejar la miopía. En este reporte participaron un poco más de 85 super expertos en el área y desarrollaron siete reportes diferentes. Cada uno de ellos con un grupo diferente de especialistas, desde definición, clasificación, hasta una guía clínica del manejo de la miopía. También tenemos otras fuentes muy importantes, por ejemplo, específicamente para hablar ahora sobre todo el tema de visión binocular, una de las más importantes y probablemente una de las más completas y con bastante evidencia clínica es este site de Myopia Profile, ¿no? Es una combinación precisamente del manejo de miopía con la visión binocular que ha desarrollado los doctores en Australia, los doctores Gifford, Paul y Kate Gifford en Australia, y es, repito, un site muy completo. Y obviamente el otro pues que definitivamente hay que mencionar es precisamente el site de Brian Vision Holden Institute, donde pues inclusive tenemos ahí la gran oportunidad de comprar, de asistir a algunos cursos específicos de manejo de miopía, estudio de casos clínicos, y entonces pues con todo esto definitivamente vamos a tener una mayor y mejor visión y mejorar nuestro criterio clínico y nuestras habilidades para poder atender a estos pacientes. Dentro de todo, como les mencionaba, esta gráfica me gusta mucho, la utiliza mucho también el doctor Bullimore, donde precisamente era lo que les comentaba, ¿no? Tenemos que tener pues mucho cuidado con los estudios que están saliendo a diario, ¿no? A diario salen estudios, salen reportes, salen casos clínicos, pero tenemos que tener mucho cuidado en esta clasificación, donde nosotros vamos a ver que podemos tener en la parte de la base de la pirámide pues simplemente estudios muy pequeños, opinión simplemente de algunos expertos, que es muy válida por supuesto, pero que no tienen un significado clínico mayor cuando vamos a tomar ciertas definiciones o ciertas determinaciones con respecto a nuestros pacientes, ¿no? Buscar siempre estudios grandes, metaanálisis, estudios aleatorios controlados que nos indiquen que tiene una menor probabilidad de sesgo y que los resultados que nos están mostrando allí, pues digamos que son más precisos, más adecuados. Entonces, bueno, ya entrando un poquito más en el tema del porqué del manejo de la miopía, también me basé precisamente en estos 4 puntos fantásticos que lo resume de manera, digamos, muy adecuada el grupo de Myopia Profile de los doctores Gifford, donde nos dan 4 razones por las cuales tenemos que tener en cuenta la visión binocular para el manejo de la miopía, ¿no? Número 1, con el conocimiento del estatus de la visión binocular en nuestros pacientes pediatras, nosotros podemos inclusive llegar a determinar si ese paciente podría llegar a tener miopía en los años próximos. Es decir, un paciente que llega a nuestro consultorio no tiene miopía en ese momento,
pero ciertos datos, como lo vamos a ver, de la visión binocular nos podrían dar un indicativo de que ese paciente pudiera desarrollar miopía en los siguientes años, ¿sí? También podemos identificar con el estatus de la visión binocular, estos niños ya siendo miopes, cuál sería la mejor opción de tratamiento, a qué tratamiento combinado podría dar un mejor resultado entre el control de la miopía y en un momento dado el manejo de su estado de la visión binocular. También nos puede ayudar a potencializar inclusive el hecho de algunas correcciones con lentes de contacto. Rápidamente les comento, la amplitud de acomodación. La amplitud de acomodación se ha demostrado que se mejora muchísimo cuando estamos haciendo un tratamiento de control de miopía con lentes de ortoqueratología, ¿sí? Y finalmente este conocimiento del estatus de la visión binocular, insisto, nos va a ayudar a determinar cuál es el mejor diseño en las opciones diferentes que tenemos de control de miopía para manejar esta situación, digamos, combinada, ¿no? Tanto el estatus de la visión binocular, si es que tenemos alguna irregularidad, problemas acomodativos o problemas de forias o problemas de divergencias, en conjunto con el control de la miopía, sin perder de todas maneras el objetivo principal, que es controlar la progresión, ralentizar la progresión de la miopía. Entonces, bueno, pues obviamente los factores que van a intervenir en este asunto vamos a verlos de manera separada. No quiero aclararles que este no es una clase de visión binocular, ¿no? Vamos a dar algunos parámetros simplemente sencillos de cada uno de estos aspectos de la visión binocular y de la acomodación, pero aquí lo que yo quiero es relacionar estos aspectos con el efecto que tiene sobre la miopía y con el efecto que va a tener sobre el tratamiento que vamos a utilizar en estos pacientes de acuerdo a cada una de estas condiciones, acomodación, forias, divergencias y la relación ACA, que es muy importante. Bueno, vamos a comenzar entonces con la parte de acomodación. Aquí hay muchos aspectos muy interesantes. Rápidamente, como generalidades, recordemos, son lentes. En la acomodación podemos utilizar lentes positivos para relajar acomodación, lentes negativos para estimular acomodación. Recordemos también que el estímulo acomodativo va de acuerdo también a la distancia de trabajo que nosotros estamos utilizando constantemente, ¿no? Es decir, que a menor distancia de trabajo, pues entonces el globo ocular tiene que ejercer una mayor demanda de acomodación para mantener el objeto cercano, aquí nítido, ¿no? Por ejemplo, a 25 centímetros, aquí muy cercano, pues ya tenemos que dar por hecho que ese ojo tiene que tener una acomodación aproximadamente de 4 dioptrías. Y lo que nos recomienda aquí, pues digamos, el IMI precisamente, el Instituto de Miopía Internacional, es que nosotros debemos de evaluar estos aspectos en la parte de acomodación, lo que es la precisión de la acomodación, si hay el famoso lag acomodativo o un adelanto acomodativo, ¿no? Un retraso o un adelanto acomodativo o un lead de acomodación. Tenemos que evaluar la amplitud de acomodación y tenemos que evaluar la facilidad o la flexibilidad de acomodación. ¿Cómo va a impactar cada uno de estos con respecto a un paciente que tiene miopía? Nada más como por digamos, repasar algunas cosas. Recordemos el famoso lag de acomodación, pues hay diferentes, digamos, términos que podemos utilizar, ¿no? Un retraso, un desfase, un rezago de la acomodación, y aquí lo podemos medir con diferentes instrumentos o diferentes técnicas, ¿no? Creo que la que más se usa, la que casi todos usamos, es la famosa retinoscopía MEM. Insisto, este no es un curso de visión binocular, así que pues no vamos a entrar en detalle de cómo se hacen cada uno de estos métodos de diagnóstico, cómo se llevan a cabo, cómo se desarrollan, pero sí los mencionamos nada más, ¿no? Entonces tenemos el MEM, que es el más conocido, también tenemos la retinoscopía dinámica de DOT, y bueno, ya para alguna situación mucho más sofisticada, que inclusive es lo que se utiliza en la mayoría de los estudios clínicos de los grandes protocolos, es este fantástico autorrefractor de campo abierto, donde pueden medir pues muchísimas cosas, además de la refracción del paciente, precisamente un retraso de acomodación. Entonces, lo que sí necesitamos nosotros saber, muy importante, es cuándo es un retraso o cuándo es un lead de acomodación o cuándo hay una normal. El rango normal es entre más 0,25
o más 0,75. Algunos autores inclusive mencionan que es o 0,25 o máximo más 0,50. Si es mayor que esto hacia los lentes positivos, mayor de una dioptría, ya estamos entonces hablando de un retraso de acomodación, un lag de acomodación. Y eso, ¿qué nos está diciendo esto? Que la acomodación entonces es como si tuviéramos una hipoacomodación, ¿no? La acomodación no es suficiente, es deficiente. O al contrario, si estamos hablando que en nuestros retinoscopía MEM nos da un neutro o inclusive un negativo menos 0,50 menos 1, estamos hablando de un lead de acomodación, es decir, que hay una hiperacomodación, el paciente acomoda más de lo que necesita a esa distancia. En cuanto a la amplitud de acomodación, pues podemos utilizar cualquiera de estos tres métodos también muy conocidos, la fórmula de Hofstetter, ¿no? Teniendo en cuenta la edad del paciente. La de Donders, donde estamos acercando la cartilla hasta que el paciente vea borroso, o la de Sheard, que es pues adicionando lentes negativos para medir la amplitud de acomodación, ¿no? Por cuestión, esto se mide en comparación con la edad del paciente que estamos nosotros manejando, ¿no? Normalmente estamos hablando menores de 15 años o menores de 10 años, donde estamos esperando amplitudes de acomodación entre 14, 16 o hasta un poco más de dioptrías, ¿no? Estamos hablando de un niño de 8 o 7 años, a lo mejor unas 16, 18 dioptrías de acomodación podríamos esperar, ¿no? Si es mucho menor a esto, pues entonces ya estamos hablando precisamente de que tenemos una baja amplitud de acomodación. El otro test bastante importantísimo es la facilidad o flexibilidad de acomodación. Como todos lo recordamos, utilizamos nuestros famosos flipper más menos 2 más menos 1,50 y la combinación de estos dos para nosotros encontrar la facilidad o la flexibilidad de acomodación, ¿no? Según muchos autores, pero en forma general podemos decir que una flexibilidad de acomodación monocular está más o menos en 12 ciclos por segundo y de manera binocular 8 ciclos por segundo. Digamos que estos serían los parámetros normales. Entonces, bueno, ya cuando estamos hablando de la acomodación con respecto a los pacientes miopes, hay diferentes características que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo, un paciente miope con un armazón, él va a generar una menor demanda acomodativa que con lentes de contacto. Entonces, cuando pasamos un paciente de miope, de lente de armazón, menos 3, a lente de contacto, ya tenemos que esperar que ese paciente va a generar una mayor demanda acomodativa, un mayor esfuerzo de acomodación al utilizar su lente de contacto. Es decir, eso ya nos está generando una alteración, una diferencia en esas respuestas acomodativas, que obviamente hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Aquí, como lo vemos en esta gráfica, ¿no? Definitivamente se demuestra que a mayor demanda acomodativa, pues la respuesta de acomodación, en el caso, la línea que vemos con un triangulito, continua con un triangulito que está por debajo de la media, a medida que la demanda de acomodación es mayor, que está generada en este caso por lentes negativos, vemos que la respuesta acomodativa es inferior a los pacientes hemétropes o inclusive a los miopes estables. Bueno, entonces, ¿qué características vamos a encontrar aquí la acomodación con respecto a la miopía? Precisamente se ha encontrado entonces que en los miopes es mucho mayor que en los hemétropes, donde se va a encontrar un lag de acomodación alto, un retraso de acomodación alto. Esto hay diferente controversia, pero en la mayoría, digamos, de los expertos opinan que es más una característica que una probable causa de la miopía como tal, ¿no? Pero todavía, como les menciono, pues hay bastante controversia en cuanto a esto, ¿no? Este retraso acomodativo también puede sugerir que llegue a ser un factor de riesgo, puede ser una probabilidad, ¿sí? Ahora, también en esto hay mucha controversia, ¿no? Porque algunos opinan que este lag, este retraso de acomodación alto se presenta antes de la aparición de la miopía. En los últimos estudios, como vemos aquí, pues aparentemente dicen que no, que este retraso de acomodación se presenta en el momento de que el paciente ya ha manifestado su miopía y que aparentemente no tiene un impacto en la progresión de la miopía, no interviene en la progresión de la miopía. Entonces, aquí lo están también confirmando en este otro estudio donde dice que la progresión de la miopía no está regulada o no está determinada por ese retraso de acomodación.
Y este es un estudio que apenas acaba de salir en el 2020, que es muy interesante. Y observen ustedes que esta falta de asociación entre la progresión y la facilidad de la acomodación, la progresión de la miopía y la flexibilidad de acomodación, está de acuerdo con algunos estudios en donde se ha demostrado que no hay un efecto realmente significativo en el momento del entrenamiento de la acomodación para ralentizar la progresión de la miopía. ¿Qué significa esto? Que en algunos casos podemos llegar, o algunos han llegado a pensar, que el hecho de entrenar al paciente en mejorar esta situación, este problema acomodativo, ayudaría a generar un control en la progresión de la miopía, lo cual aparentemente, según este último estudio muy grande que se hizo ahora en China, no es significativo, no tiene una injerencia importante. ¿Qué más nosotros conocemos acá? Aquí se movió un poquito esto en la presentación, pero bueno, fíjense ustedes. Entonces, en forma general, definitivamente la miopía siempre ha estado asociada a algún problema de tipo acomodativo o insuficiencia de acomodación, una variabilidad en la respuesta acomodativa o una reducción importante precisamente en la facilidad o en la flexibilidad de la acomodación. Y aquí, como forma de resumen, en cierta forma, es precisamente esta controversia que hemos estado platicando, ¿no? Hay muchos datos que no demuestran realmente diferencias significativas entre las respuestas de acomodación entre los que son miopes y los que no son miopes, o entre inclusive los pacientes que son miopes progresivos y los que son estables. Entonces, no hay una definición importante o una relación muy precisa en que esta respuesta acomodativa esté generando una injerencia importante o entre la aparición de la miopía o la progresión de la miopía, ¿no? Esta situación de esta disfunción acomodativa realmente no está bien clara, bien determinada. Ahora, que en muchos estudios hay coincidencias, hay links, ¿no? Como dicen, definitivamente que sí, ¿no? Tenemos que seguir estudiando más esta situación para ver si alguna de estas definiciones podrían llegar realmente a afectar o a la aparición o a la progresión de la miopía. Entonces, bueno, ya hablando dentro del tratamiento, pues vemos cómo nosotros, por ejemplo, en el caso de los lentes de ortoqueratología, pues son bastante benéficos cuando estamos hablando de algunos problemas de acomodación. Yo les mencionaba hace un rato precisamente este estudio donde se encontró que un grupo de niños que fue tratado con ortoqueratología y tenían baja amplitud de acomodación, la respuesta con el lente de ortoqueratología para el control de la miopía fue muy efectiva, no solamente para ralentizar la miopía, pero también para mejorar la condición de la amplitud de acomodación, ¿no? También se han encontrado que en usuarios, inclusive con lentes multifocales, se puede reducir ese retraso de acomodación en estos niños miopes comparado a usuarios de lentes de armazón de visión sencilla. Y también podemos ver entonces que se puede reducir esta respuesta acomodativa y puede reducir de manera efectiva retrasos acomodativos cuando estos pacientes son tratados con ortoqueratología. De la misma manera vamos a tener pues la otra opción que es de las más, digamos, efectivas en cuanto al control de la miopía, son los lentes multifocales. Pero cuidado, aquí hay un tema muy interesante. En forma general, lo que estamos viendo aquí, estos diferentes estudios, es que las respuestas que se han encontrado con respecto al lag de acomodación se han incrementado en muchos de estos estudios con respecto al uso de los lentes multifocales para tratar el control de la miopía, ¿no? En el segundo punto, como lo vemos, este es un estudio reciente, inclusive está ahí incluido el doctor Noel Brennan, conocido por muchos de nosotros, donde se hizo un estudio con unos nuevos lentes para el control de la miopía que son diseñados a través de una aberración esférica positiva. Pero ellos encontraron que este lente, que supuestamente era para controlar la progresión de la miopía, se observó un aumento en la reducción de la respuesta acomodativa de ese paciente y por ende, pues digamos que no se obtuvo el control digamos más eficaz
para estos pacientes con este lente de contacto. Entonces, aparentemente, repito, estos lentes de contacto multifocales no tienen un gran efecto con respecto al control de miopía. Sí tenemos un problema de lag de acomodación importante, porque este puede llegar inclusive a incrementarlo. OneFit Med es un lente escleral delgado hecho a la medida que le permite a usted personalizar el diseño para cada ojo, logrando una oxigenación adecuada a la córnea y a las células madre. Entonces, si vemos también estas dos situaciones con los lentes de contacto, también contaríamos que podrían ser para esta situación específica del tema de acomodación, pues los lentes de contacto bifocales y los bifocales prismáticos. Como lo vemos aquí en este muy simple cuadro precisamente de Myopia Profile, pues vemos que en un momento dado, ya sea en los de baja lag de acomodación o alto lag de acomodación, en cualquiera de las dos situaciones, digamos que los lentes ideales con los cuales podríamos tratar a estos pacientes serían lentes bifocales con prismas, 3 prismas base interna, que nos van a ayudar a generar las dos situaciones, tanto el control de la miopía como el hecho de mantener lo mejor alineado posible los ojitos del paciente con los 3 prismas base interna. Sobre todo aquí valga la pena la aclaración, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estamos hablando de pacientes que podrían tener alguna exoforia. Entonces la efectividad con estos lentes es bastante buena. Bueno, y aquí, digamos, como parte de una pequeña resumen, esto lo mencionan varios doctores, varios estudios aquí, y aquí prácticamente lo quise traer así literalmente del inglés. Dice, sin embargo, las conjeturas existen, ¿no? Más allá de que los errores acomodativos realmente se presentan como una característica más que como una causa, ¿no? Algunos estudios han demostrado que en altos lag de acomodación se asocian a la progresión de la miopía en niños y adultos, y en otros no. Entonces, nuevamente, repito, estamos todavía en esta, digamos, contrariedad, ¿no? En esta dualidad de si es o si no es, qué tanto realmente intervienen todos estos errores errores acomodativos, y qué tanto intervienen o en la aparición o en la progresión de la miopía. Bueno, ahora pasando al siguiente tema bastante interesante, que son las forias y las vergencias. Nuevamente, como en forma general, para que todos recordemos un poquito de esto, ¿no? Los prismas base interna nos van a inducir una endodesviación, los prismas base externa una exodesviación. Si estamos ante un paciente con una endoforia, pues entonces vamos a compensarlo, a corregirlo con un prisma base externa. Si estamos ante un paciente con una exoforia, lo vamos a corregir o a tratar con una prisma base interna. Esta es una característica muy importante, sobre todo en los miopes y en visión próxima. Esta gráfica, pues aquí prácticamente lo dice todo, ¿no? También es de Myopia Profile, donde vemos que este paciente, que supuestamente es miope, obviamente tiene allí su lente de armazón negativo, pero el hecho de que el paciente esté fijando aquí en visión próxima un objeto, cuando gira los ojos va a generar o va a experimentar, digamos, un prisma base interna que está dado por el mismo diseño del lente negativo. Entonces, para muchos pacientes, por ejemplo, con exos, como les comentaba, pues va a ser beneficioso, porque este prisma base interno va a ayudar a facilitar, a mejorar ese problema exofórico, ¿sí? Y esto hace que entonces, de todas maneras, disminuya en un momento dado el esfuerzo vergencial que tenga ese paciente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede con este mismo paciente si lo pasamos a un lente de contacto? Eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, porque en este caso específico vamos a generar en el hecho de adaptar a este paciente a un lente de contacto una mayor demanda, una mayor esfuerzo de vergencias, con lo cual entonces nuevamente vamos a generar una alteración en esa visión binocular, y probablemente digamos que el confort, la comodidad y la eficiencia visual de ese paciente no va a ser la misma en el uso del lente de contacto.
¿ok? Y eso más allá de que sea como control de la miopía. Entonces, bueno, para el estudio, digamos, de esta parte también vamos a recordar lo que tenemos aquí, cómo analizar lo que son las forias, las vergencias y obviamente pues la relación acá, ¿no? Tenemos diferentes métodos, aquí los mencionamos, ¿no? Los prismas de Risley, la varilla de Maddox, el cover test, obviamente, que creo que es todo lo hacemos, ¿sí? Tenemos la cartilla de Saladin o la cartilla de Howell, todo esto para medir precisamente las forias, las vergencias, qué es lo que, a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Como repaso, pues precisamente vemos aquí en esta fotografía a la doctora María Teresa Rodríguez, que con quien hicimos este trabajo en conjunto, que está ahí precisamente en acción midiendo reservas fusionales, ¿no? Reservas fusionales positivas las vamos a medir con vergencia, utilizamos prismas base externas de lejos, de cerca. El paciente va a estar fijando a cada una de la distancia de acuerdo a nuestra instrucción y vamos a determinar tres situaciones muy claras, ¿no? Un momento que el paciente va a ver borroso, emborronamiento, un momento en que el paciente va a presentar diplopia y luego al disminuir nuevamente la potencia de esos prismas, vamos a encontrar el punto de recuperación. Exactamente la misma situación, pero en las vergencias fusionales negativas o divergentes, medimos la divergencia y con esto esto lo vamos a lograr a través de prismas base interna. Aquí en la fotografía más bien vemos la situación midiendo estas vergencias en visión próxima y nuevamente vamos a obtener tres situaciones: emborronamiento, diplopia y punto de recuperación. En forma general, pues hay muchos cuadros que nos pueden indicar, como este que tenemos acá, precisamente de los valores normales, tanto de las forias de lejos, de cerca, y también obviamente de las reservas fusionales lejos, cerca, divergentes y convergentes, ¿no? Más allá de esto, esta información que tenemos aquí, recordemos el criterio de Sher, que nos dice que cuando tenemos un paciente fórico, exofórico o endofórico, lo ideal es que en alguno de los dos, en cualquiera, de los dos casos, las reservas fusionales deben ser de al menos el doble de esa foria, ¿sí? De tal manera que más allá de que el paciente tenga este problema fórico de lejos o de cerca, sus reservas fusionales sean suficientes para que esta foria no intervenga en la eficiencia visual del paciente. Y esto obviamente, como lo vimos, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta precisamente en el tratamiento de la miopía, porque en muchos casos vamos a pasar, de pronto nuestra idea es pasar a los pacientes de lente de armazón a un lente de contacto, ¿no? Ortoqueratología, un lente multifocal o inclusive un lente especializado como el MiSight, ¿no? Y que sabemos que van a generar ciertas alteraciones de la visión binocular. Entonces, ¿qué características vamos a encontrar en cuanto a las forias, vergencias y a la miopía? Pues básicamente tenemos dos situaciones, o exofóricos o endofóricos. Los exofóricos es donde más debemos poner atención. Como yo les mencionaba, recuerden ustedes, cuando el paciente está, esta misma gráfica, el paciente miope está con su corrección en lente de armazón, el hecho de tener un punto próximo, vamos a generar una ventaja, que es el hecho de tener este prisma base interna en su lente de armazón a través de, ¿sí? Pero al pasarlo a un lente de contactos, digamos que se pierde esta ventaja e inclusive podemos ver que ese paciente va a generar una mayor exoforia o inclusive una atropia intermitente, una exotropia intermitente cuando está usando lente de contacto. Entonces, esas son características que tenemos que tener muy en cuenta en el momento de hacer estos cambios, de decidir estos cambios entre lentes de armazón y lente de contacto, ¿no? En las endoforias más bien pasa lo contrario, aunque obviamente hay una gran relación entre las forias en visión próxima y los miopes, pero esta relación digamos que no se ve tan afectada cuando cambiamos de lente de armazón a lente de contacto, ¿sí? Y esto precisamente lo vemos aquí, ¿no? Los lentes de armazón de adición progresiva han demostrado que presentan un mayor efecto en los pacientes de control de miopía con endoforia en visión próxima. Es decir, que es una muy buena opción tener estos lentes progresivos, lentes de armazón progresivos. Pero también veamos
que los lentes de contacto multifocales y los lentes de ortoqueratología han demostrado obviamente un gran resultado en el control de la miopía, pero han encontrado también que se mejora el estado endofórico del paciente, precisamente por esa cercanía hacia la córnea, la disminución de la distancia al vértice, ¿no? También vemos que los miopes con endoforia, que han sido seleccionados específicamente para el control de miopía con lentes bifocales, han demostrado también resultados bastante buenos. Insisto, no solamente en el hecho de controlar adecuadamente la progresión de la miopía, pero también en mejorar ese problema binocular y no repercutir en la comodidad visual del paciente en sus tareas diarias en visión próxima. Entonces, muy bien, ahora aquí también presentamos este pequeño cuadro donde vemos las tres situaciones: ortofóricos, endofóricos o exofóricos. Definitivamente, si el paciente es exofórico, que es donde más de pronto vamos a tener un problema significativo debido a que se nos incrementa ese problema, inclusive se nos puede presentar, como les mencionaba, una exotropia intermitente, pues la mejor opción podría ser utilizar lentes de contacto bifocales con prisma base interna, 3 prismas base interna. La cantidad del bifocal, de la progresión, de la adición del bifocal puede ser entre más 1,50 a más 2 dioptrías, que eso obviamente entonces nos va a ayudar a mantener el control de la progresión de la miopía. Si estamos hablando, fíjense ustedes, por ejemplo, de pacientes endofóricos, aquí los doctores Gifford nos recomiendan mejor utilizar simplemente lentes de armazón progresivos. También podría ser una muy buena opción. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, no lo he mencionado, pero tenemos que tenerlo en cuenta porque en muchos casos realmente a lo mejor por varias razones no vamos a poder utilizar un lente de contacto con el paciente, ni de ortoqueratología ni lente de contacto blando multifocal o especializado para el control de la miopía. Entonces, estas opciones de lentes de armazón definitivamente tenemos que tenerlas dentro de nuestro armamentarium como opciones para el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Claro, sobre todo hablando aquí a nivel de América Latina, yo espero que en los próximos años y en un corto, mediano plazo, primero Dios, podamos contar con lentes especializados que están desarrollando las grandes empresas, lentes de armazón especializados para el control de la miopía. Y bueno, el último punto que es muy interesante, y este punto sobre todo es primordial, que es la famosa relación ACA. Aquí sí definitivamente vamos a ver cómo interviene, digamos, la relación ACA, la información que esta medida nos da para el conocimiento tanto de la aparición como de la progresión de la miopía. Nuevamente, en forma de generalidades de repaso para todos, recordemos que los valores de la relación ACA normales están entre 4 o 6 dioptrías por cada dioptría de acomodación, ¿sí? Cuando estamos hablando de una relación acá baja, estamos hablando de una respuesta de convergencia acomodativa menor a 4 dioptrías. Cuando es alta, estamos hablando de una convergencia mayor de 6 dioptrías. ¿Sí? Los dos métodos que tenemos para hacer el análisis de esta evaluación, ¿no? Ya el método del gradiente, el método de las forias, medimos forias de lejos, forias de cerca, con y sin lentes, ¿no? Y entonces con eso podemos determinar a través de estas fórmulas esta relación ACA. Ahora, ¿por qué es importantísima esta relación? Yo diría que dentro de todos los factores de tanto acomodativos como de la visión binocular, este sí es un factor determinante, porque este sí demuestra que en los niños con relaciones ACA altas tienen un mayor riesgo de desarrollar miopía en un año más de 20 veces, ¿sí? Es decir, esta relación ACA elevada ha sido observada antes inclusive de que comience la miopía. Inclusive vamos a pasar a esta gráfica porque aquí en este estudio fantástico nos demuestra, fíjense ustedes, vemos aquí en la parte de la línea de abajo, cuando el 0 es donde aparece la miopía, y vemos 5 años atrás, digamos en el -5 son 5 años antes de que aparezca la miopía, y vemos cómo se dispara esa relación ACA hasta 7 dioptrías
en la parte superior, casi estando en el momento de la aparición de la miopía. Entonces, esta relación ACA sí es un factor comprobado y determinante. Una relación ACA alta puede aparecer años antes, repito, de que aparezca la miopía. Otra condición bastante interesante, si ustedes también observan la gráfica, es que después de que aparece la miopía, la relación ACA se estabiliza. No disminuye mucho, pero se estabiliza, pero aún sigue siendo mucho mayor que lo que se presenta en un paciente hemétrope. La otra condición bastante interesante, precisamente, son las mismas endoforias. Ahora, una relación ACA creciente, entonces, definitivamente es un signo importante para que un paciente pueda volverse miope. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, esta relación acá es uno de los factores de riesgo que podemos encontrar en los pacientes premiopes, pero no es el único. ¿Qué significa eso? Es decir, si yo estoy encontrando una relación acá en un niño que tiene, no sé, 5, 6, 7 años de edad, una relación acá alta, pero sus padres no son miopes, no tiene una etnia, digamos, oriental, ¿no? China, Asia, nada de esto, asiático. Su refracción a esa edad, 6, 7, 8 años, estamos hablando de un más 1,50, más 1,75. Es decir, los otros factores no nos están indicando que hay una probabilidad de que ese paciente llegue a ser miope. Entonces, por sí sola, es lo que quiero decir, por sí sola, la relación ACA, aunque la encontremos alta, no es factor determinante para que un paciente sea miope. Tenemos que tener en cuenta los otros factores de riesgo, ¿sí? Sin embargo, repito, sí es un indicativo bastante importante, ¿ok? Entonces, el otro factor interesantísimo es que precisamente hay, además del aumento de la relación ACA antes de que aparezca la miopía, pues aparentemente en paralelo también hay un importante incremento en la porción de endoforia del paciente cercana mayor a 2 dioptrías. Y aquí lo vemos en la misma gráfica, ¿no? Antes de que aparezca, antes de que aparezca la miopía en donde está el 0, vemos que la endoforia se incrementa de manera significativa, mientras que cuando aparece la miopía, a diferencia de la relación ACA, la endoforia empieza a disminuir. Me voy a retrasar un momentito. La relación acá, digamos que permanece, se estabiliza, por decirlo de alguna manera, pero permanece alta. Y aquí la endoforia aumenta en el momento de la miopía, digamos que se queda en el pico más alto y luego disminuye. Entonces hay una relación importante entre la relación acá y la aparición de la endoforia. Entonces, bueno, ya empecemos a resumir un poco todo este tema bastante interesante. Este es un cuadro que me gusta muchísimo, es básicamente una guía. Mucha atención, es una guía que nos puede ayudar a determinar cuáles son las opciones que tenemos y cómo seleccionarlas, cómo elegirlas, ¿no? Primera pregunta, nos dicen aquí, que si el paciente que tenemos miope que vamos a tratar está en la posibilidad o no de utilizar lentes de contacto, ¿sí? Segunda pregunta, si es sí, pues ¿qué tipo de lente de contacto? También depende mucho de qué opciones tenemos nosotros dentro de cada uno de nuestros consultorios, ¿no? Si tienen lentes de ortoqueratología para el tratamiento de ortoqueratología o si tienen lentes de contacto multifocales o inclusive ya en algunos países que próximamente lo vamos a tener aquí en América Latina, como por ejemplo el MiSight, también es obviamente la otra opción, ¿no? Y luego en la tercera parte, ya dependiendo del tipo de lente que vayamos nosotros seleccionando, inclusive de acuerdo a la efectividad, pues entonces ya vamos a ver con respecto a la respuesta que hemos precisamente obtenido de la visión binocular. ¿Qué estamos encontrando en la visión binocular? ¿Es un paciente normal?
¿Es un paciente endofórico con problemas de retraso acomodativo o es un paciente exofórico, ¿no? Entonces aquí nos dan diferentes opciones o inclusive podemos utilizar este otro diagrama que es todavía mucho más específico y nos ayuda a tener una mejor selección para que la combinación entre, en este caso, lente de contacto, si es que es probable, cuál sería la mejor combinación con respecto al estado de la visión binocular que nosotros estemos encontrando, ¿no? Entonces, de la misma manera, el paciente tiene normal o una alteración en la visión binocular y de acuerdo a eso si es o no es factible que use lente de contacto y en cada una de las opciones nos está indicando qué podríamos hacer. Para describir el cuadro pues no tiene mucho sentido que lo acabamos de mencionar en las diferentes slides anteriores, pero sobre todo quiero que pongamos atención a la parte de la exoforia que llama mucho la atención. ¿Por qué? Aquí mismo nos dice, ¿no? Si el paciente está en la posibilidad de usar un lente de contacto, ya sea ortoqueratología o sea lente de contacto multifocal, pero tiene una exoforia, nos dice allí cuidado, ¿no? Porque precisamente, recordemos, el paciente con exoforia puede inclusive incrementar este problema, inclusive hacerse una atropia intermitente, una exotropia intermitente, el hecho de pasar al paciente de armazón a lente de contacto. Entonces, todas estas situaciones tenemos que nosotros tenerlas muy, muy en cuenta, ¿no? Probablemente, por ejemplo, para ese paciente, lo mejor sea, como ya lo mencionamos, pues el uso de un lente de armazón bifocal con el uso de prismas base interna. Sería, digamos, a lo mejor la mejor opción, ¿ok? Ahora, aquí yo quiero mencionarles algo muy interesante. Ya hemos visto más o menos cómo se manejan las dos situaciones, los diferentes factores, acomodación, forias, divergencias y la relación acá con respecto a la miopía y con respecto a qué tipo de tratamiento sería, digamos, la mejor combinación. Pero también hay que tener en cuenta algo muy interesante. Esto lo acaba de presentar el profesor Mark Bullimore ahora en la Academia Americana de este año. Y esto ya lo viene él platicando desde hace muchos años. El hecho de nosotros, él lo menciona así que me gusta mucho, el efecto absoluto del tratamiento, ¿no? Él dice que no está muy de acuerdo con cómo se manejan algunos resultados de todos estos estudios, tanto el control de la miopía y el hecho de manejar ciertas situaciones de la visión binocular a través de porcentajes, porque son un poco engañosos. Él lo maneja más a través del efecto absoluto del tratamiento. Y aquí, por ejemplo, vemos dos estudios muy interesantes donde vemos que son pacientes tratados para control de miopía con lentes de armazón progresivos y en los dos estudios, uno hecho en Estados Unidos, otro hecho en alguna región de los países asiáticos, vemos que el efecto en dioptrías después de 3 años realmente es muy bajo. Entonces, como él mismo lo describe, ¿no? Digamos que desde el punto de vista estadístico, algunos de estos resultados pueden ser significativamente importantes, estadísticamente importantes, pero desde el punto de vista clínico, el resultado clínico realmente no es tan significativo, ¿no? Después de 3 años de tratamiento, simplemente llegar a un control de 0.14 dioptrías de miopía, pues no, y sobre todo si estamos hablando a lo mejor de un miope alto o un niño con una miopía muy agresiva que está creciendo una dioptría por año, 0.75 por año, pues después de 3 años, 0.14 dioptrías de control realmente no nos van a ayudar en mucho. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que nosotros irlas midiendo, ¿no? Entre el tratamiento que vamos a elegir, las opciones que tenemos y obviamente el resultado con respecto a la visión binocular que el paciente nos está presentando. Aquí tenemos este otro estudio también, es un poco más reciente también de este doctora, donde vemos que después de 3 años también el resultado es aproximadamente de 0.25, un cuarto de dioptría nada más de control de miopía después de 3 años. En este estudio, como lo vemos acá, se tuvo en cuenta la refracción hasta pacientes de menos 2.50 de miopía, pacientes endofóricos de mayores de 2 dioptrías y con lag de acomodación. Y entonces en la combinación de estos con los lentes que se trataron, que fueron también lentes de armazón progresivos, pues digamos que el resultado clínico no fue muy efectivo, ¿sí? Esta otra descripción también, esta comparación es realmente fantástica. Ya hemos descrito, digamos, el resultado que tenemos con los lentes progresivos, pero observen ustedes el resultado con los lentes de armazón
bifocal ejecutivo. Hay una gran diferencia en el resultado efectivo del tratamiento. Entre lo que uno en 3 años es casi un cuarto de dioptría de miopía de control, vemos que prácticamente es casi una dioptría, 0.81 dioptrías con lentes de armazón ejecutivos. No sé en general en América Latina si todavía en México creo que por lo pronto parece hoy que es un poco difícil de encontrar este diseño. Pero es bastante, pues hasta curioso el hecho de que este diseño de lente de armazón, el famoso bifocal ejecutivo aquí a la mitad del lente, pues sea de los más efectivos en el control de la miopía, ¿no? Aquí, bueno, del tratamiento de ortoqueratología, muchísimos estudios, y aquí en este cuadro resumen que el doctor Bullimore presentó, pues está en forma general un promedio de 0.25 milímetros de control de la longitud axial del globo ocular en cada uno de estos estudios que se presentaron como control de la miopía. Para recordarles a ustedes y para que hagamos cuentas, 0.1 milímetros corresponden a 0.25 dioptrías aproximadamente. De tal manera que si en promedio estos estudios están demostrando que hay un control de la longitud axial del globo ocular de 0.25 milímetros, pues estamos casi hablando de 3/4 de 0.75 dioptrías de miopía de control de la miopía después de 2 años de seguimiento. Entonces, pues eso nos da a entender que la ortoqueratología pues es de los tratamientos más efectivos de manera, llamémoslo, absoluta. Entonces, consideraciones finales. Yo insisto mucho entonces con el tema de los factores de riesgo, como les acababa de mencionar. Observemos aquí que el estatus de la visión binocular, el hecho de encontrar alguna alteración en la visión binocular y especialmente el hecho de encontrar un lag de acomodación alto es uno de los factores de riesgo que vamos a encontrar para determinar si ese paciente inclusive podría llegar a ser miope, ¿no? El estado refractivo es el más importante inclusive como factor de riesgo para determinar si un paciente podría llegar a ser miope. Recordemos, ¿no? Un paciente que yo tengo de 6 años, 7 años, que en la refracción encuentro un más 0.50, un más 0.75, es decir, una hipermetropía mucho menor a lo que deberíamos encontrar a esa edad en un paciente normal, ya ahí sí ya podríamos estar casi asegurando que ese paciente en 2, 3 años o 2 años va a terminar siendo miope, ¿no? Si a eso le sumamos el crecimiento ocular, también se ha encontrado que la longitud axial de estos pacientes también empieza a aumentar de manera significativa, inclusive antes de que aparezca la miopía. La edad del paciente, antecedentes familiares, 1 o 2 papás miopes, la etnicidad, ¿no? Es también muy importante, y las actividades, que tanto el niño genera actividades fuera de casa, al aire libre o dentro de la casa, ¿no? La suma de esos factores nos va a determinar si podemos decir antes de que aparezca la miopía si ese paciente será o no será, si desarrollará o no desarrollará miopía, ¿ok? Entonces la visión binocular es parte de toda esta cadena, ¿no? Y asimismo, pues obviamente dentro de la selección de la estrategia tenemos que tener en cuenta esos factores de riesgo que acabamos de mencionar. También como el paciente, tenemos que ver si es el paciente ideal, para qué tipo de lente de contacto es el ideal, o de tratamiento en un momento dado, no solamente lente de contacto o probablemente lente de armazón, si el paciente va a cumplirnos las instrucciones adecuadamente en conjunto y colaboración obviamente con los padres de familia, y también por las preferencias del paciente. Como les mencionaba, puede ser que por alguna razón entre los papás y el paciente no quieren utilizar ningún tipo de lente de contacto, ni ortoqueratología, ni lente de contacto multifocal, pues entonces debemos de tener nosotros en cuenta las opciones de los lentes de armazón, progresivos o bifocales, ¿no? Ya ir midiendo también el riesgo de progresión de ese paciente, ¿no? Recordemos, por ejemplo, a menor edad sabemos que la miopía avanza mucho más rápido, ¿no? No es lo mismo empezar a tratar a un niño a los 7, 8 años de edad que empezar a tratar a un niño a los 12, 14 años de edad, ¿ok? Aunque los dos tengan la progresión, el riesgo el incremento, el aumento, la tasa de aumento en los pacientes va a ser totalmente diferente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también la efectividad del tratamiento, como lo acabo de mencionar. En cierta forma, todos los tratamientos, todas las opciones definitivamente van a tener algún resultado, ¿no? Hay unos más efectivos, hay otros menos efectivos, hay unos
que van a durar más tiempo, hay otros que pueden generar un resultado mucho más rápido, ¿no? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y obviamente pues también la disponibilidad de recursos, ¿no? Podemos ver en los libros y en las presentaciones muchas opciones, pero no siempre vamos a contar con todos los recursos que nos gustaría tener, ¿sí? Varias acotaciones bastante interesantes, ¿no? Precisamente la doctora Gifford nos dice: por ahora, el hecho de incluir los factores de visión binocular, pues sí nos van a traer, digamos que una personalización adicional al manejo de las decisiones clínicas que vamos a tomar con respecto a los pacientes que vamos a tratar para controlar la miopía, ¿no? Hay que asegurarnos de que su agudeza visual, su comodidad visual y su eficiencia visual pues realmente sean correctamente manejadas en el conjunto de estas dos cosas, ¿no? Tanto el control, manejo de la miopía como de la visión binocular, ¿no? Este es otro muy interesante que es una acotación también de aquel libro que les comentaba del Instituto Internacional de la Miopía, donde dice de todas maneras que mientras que la visión binocular tiene pues atributos realmente muy interesantes que nos van a, digamos, a ayudar, ¿no? a complementar todo este manejo de la miopía, la aparición y el desarrollo de la miopía desde el punto de vista de este grupo del conocimiento actual aparentemente no tienen un valor adicional en cuanto al beneficio, en el riesgo de aparición de la miopía, más que el hecho de tener la medida de la refracción, medidas biométricas, la misma genética y el mismo medio ambiente. Es decir, es lo que les acabo de comentar con respecto a los factores de riesgo, ¿no? El hecho de que tengamos una situación particular, como por ejemplo el lag de acomodación alto en un paciente que es premiope, ese solo hecho aislado no nos va a significar que ese paciente realmente vaya a ser miope en los futuros años venideros. Entonces, bueno, como conclusiones, después de esta gran conferencia, espero que realmente les haya servido para muchos, vayamos resolviendo algunas dudas, para otros nos queden dudas también por resolver y seguir investigando y seguir leyendo y seguir estudiando. Creo que el punto número uno importante para mí es que tenemos que tener aquí un trabajo multidisciplinario, ¿no? ¿Y eso a qué nos referimos? Hablamos de un conjunto de especialistas y de disciplinas, como precisamente en este caso yo lo presenté con la doctora María Teresa, ¿no? Yo me dedico más a la parte de la contactología especializada, manejo de miopía, córnea irregular. Y la doctora María Teresa pues es especialista en ortóptica, en optometría pediátrica. Entonces, pues yo honestamente no me dedico más que a revisar los valores como lo acabamos de ver aquí, pero con ella vamos a complementar, obviamente, se complementa obviamente ese trabajo con todo el análisis y la evaluación de la visión binocular, ¿no? Esto no solamente queda aquí en la evaluación, estimados colegas, ¿sí? Esto queda también probablemente en el tratamiento. Más allá de muchas de las cosas que vimos aquí, ese complemento y ese tener en cuenta qué opción va, qué combinación va mejor entre el control de la miopía y la visión binocular, definitivamente creo que para muchos de esos casos, si no la mayoría, creo que debemos de contar con una terapia visual extra más allá de la opción o de la alternativa que vayamos nosotros a elegir con respecto al control de la miopía, ¿no? Un ejemplo, si yo estoy ante un niño 8 o 7 años de edad, por alguna razón estamos dando cuenta que ese paciente tiene una progresión de la miopía de una dioptría al año, pero en su condición de visión binocular tiene una exoforia, a ese paciente yo digo, definitivamente yo le voy a colocar un lente de ortoqueratología, ¿ok? Porque es la opción que más me va a dar efectividad en el control de la miopía. Alguien va a levantar la mano y decir, oiga, pero probablemente ese lente de contacto de ortoqueratología va a generar un problema mayor en la exoforia. Correcto. Para eso trabajamos con mi colega de terapia visual. Entonces, coloco el mejor lente, la mejor opción para controlar esa miopía agresiva que tiene este niño, ¿sí? Además a muy corta edad, pero al mismo tiempo iniciamos un tratamiento de terapia visual
para manejar el tema de la exoforia, que se puede incrementar o inclusive, recordemos, se puede presentar una tropea intermitente. Pero precisamente ahí está ese trabajo multidisciplinario. No debemos, cada uno nos dedicamos a nuestro campo. Yo no lo voy a hacer. Entonces necesitamos encontrar un colega, un amigo que realmente nos apoye y nos colabore en este. Tenemos que trabajar en conjunto. Los que nos dedicamos al manejo de la miopía y los grandes científicos en terapia visual, ¿sí? Importantísimo entonces, esto de la visión binocular no debemos dejarlo solamente como un tema de diagnóstico, como un tema simplemente de selección de qué opción vamos a utilizar, sino debemos de mantener una vigilancia. Cuando estamos tratando al paciente y determinamos X o Y opción para el control de la miopía, debemos de también darle el seguimiento al paciente, no solamente ver qué tanto estamos controlando esa miopía, la progresión de la miopía, sino cómo está afectando o no está afectando ese tratamiento que hemos decidido nosotros manejar a la visión binocular, ¿sí? Entonces, antes y después tenemos que seguir vigilando el estatus de la visión binocular, ¿sí? Teorías, estudios, hipótesis y como ya lo acabamos de ver, ¿no? Todavía muy contradictorias, así que entre algunas que nos dejan cosas muy claras y otras que nos dejan dudas y vacíos, pues tenemos que seguir adelante persiguiendo los estudios, persiguiendo digamos, toda la investigación clínica que se sigue haciendo para ir mejorando y tomando mejores decisiones clínicas, ¿no? Precisamente con todo esto, entonces lo que nosotros debemos de hacer es aplicar el criterio y el análisis clínico basado en evidencia científica robusta, que realmente nos respalden a nosotros como profesionales de la salud visual en la decisión que estamos tomando en frente al caso que tenemos que resolver. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido esta interesante plática. Nos vemos próximamente y que terminen de disfrutar CLAS 2020.